Bienvenidos una vez más a su canal. Tenemos un tema que yo quería tratar de hace tiempo, ¿sabías tú que la Biblia te recomienda que verifiques si lo que te enseñan es cierto? Ese es el título de este tema. La Biblia te recomienda que verifiques si lo que te enseñan es cierto. Sí, claro. Cuando alguien te predica, te da una conferencia, te da un tema, la Biblia te recomienda que vayas a la fuente, que es la Biblia, y veas si lo que te está diciendo es de Dios, es enseñanza de Dios, o ya como que se empezó a mover hacia otro lado. Más aún, tú tienes la obligación y la bendición muy grande, o sea, el derecho de revisar tu doctrina. Igual a lo mejor tú traes algo ahí que no checa. No te vayas por un solo versículo. Es el error de mucha gente, que nomás lee un versículo, 2 o 3, y nos vamos, y ahí nos vamos, y nos caemos, nos tropezamos y nos vamos de boca. No es tan emocional la palabra, no es de emociones, y por un versículo, no. Hay que leer todo el texto, el contexto, para que no nos perdamos y nos vamos por otras cosas. Y si la Biblia dice así, pues es así. Si hay una parte donde se contradice, pues busca a un hermano que Dios te ponga, que te ayude y te pueda sacar de la duda. Pero la fuente y el conocimiento está en la misma Biblia. Pide al Espíritu Santo que te ayude. En Hechos 17, 10 al 12, la traducción en el lenguaje actual, Pablo y Silas, en una visita a Berea, dicen: los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Confrontaban a Pablo y a Silas. Que no confrontes a tu líder espiritual, un líder espiritual, un pastor. No se tienen que enojar. No, hermanos, no y no. Un pastor no se tiene que enojar porque tú verificas la palabra. Es tu obligación, es tu derecho. Si a Pablo y a Silas los confrontaban y iban y leían y decían: a ver, Pablo y Silas nos dijeron, checamos. Y checaban para ver si era cierto. Y Pablo, estaba feliz. Por eso lo puso. Está en Hechos 17:10, que dice, te lo voy a leer otra vez. Dice: los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. O sea que es algo mejor, porque dice más buenos. Doblemente mejor, está doblemente recomendado. No tengas temor. No tienes por qué tener temor. Escucharon muy contentos, o sea que te va a dar gozo, que tú compruebes que lo que se te dijo en esa conferencia, en esa televisión, en esa radio, lo que sea, que es bíblico. Si tú es que crees que la palabra es de Dios, ¿no? Bueno, tú tienes que checar que la doctrina que se te da es la de la Biblia. Entonces, nos vamos a otra fuente, que es la Real Academia. ¿Qué significa la palabra doctrina? Porque es lo que le estaban enseñando Pablo y Silas. Le estaban enseñando una nueva doctrina. Claro que sí, pues estaban hablando apenas de Jesús. Fue todo un escándalo en su época eso. Entonces, doctrina viene del latín, doctrina, que es enseñanza que se da para instrucción de alguien. Conjunto de ideas o de opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, 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 sustentadas por una persona o un grupo. O es una plática dirigida al pueblo explicándole la doctrina cristiana. Entonces, doctrina es una enseñanza que se da para instruir a alguien.
La pregunta es, ¿te están instruyendo de acuerdo a la Biblia o te están llevando por otro lado? No me creas a mí, créele a la Biblia, créele a la Biblia. En Efesios 1 del 16 al 18 pongo como ejemplo, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el conocimiento y la sabiduría es una revelación de Dios, que hay que pedirla. Si tú te pones a leer la palabra de Dios, va a ver que ya te pusiste las pilas, y entonces ahí te va. Si no, ¿para qué te da sabiduría y revelación si no la vas a ocupar y la vas a tener ahí empolvándose? En Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es un tema muy cortito, pero hermanos, es básico porque yo no quiero ponerme como el juez de todos y que yo tengo la verdad, lo máximo, y que yo soy el que no está equivocado, y que, no, hermanos, no, tampoco es el plan. Y que tú también te pongas, no, es que... No. Finalmente, el que nos revela, el que nos da el conocimiento y la sabiduría, y que Dios nos la va a dar sin reproche, tarde que temprano nos va a abrir la mente y a ver, ¿para dónde vas? Es para acá, no para allá. Y hasta ahí, o sea. Santiago 1:5, repito, dice, y si alguno de vosotros, si tú tienes falta de sabiduría o crees que no la tienes, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Y finalmente, por práctica y por experiencia, cuando he estado en un grupo o que hemos estado y algo se nos atora de la palabra y no le entendemos o no le entiende, yo le digo, a ver, nos ponemos a orar, y cuando le hemos pedido al Espíritu Santo, le hemos pedido a Dios que nos revele, que nos abra nuestra mente, que abra nuestros ojos y que le podamos entender, mi hermano, yo te garantizo que de verdad te va a abrir la mente y te vas a quedar anodado. ¿Por qué me atrevo a decirte esto? Porque dice que Dios es fiel. Dios es fiel y Él lo va a hacer. Mi amigo, gracias por escuchar. Ya sabes ahí el botoncito de si te agrada o no. Inscríbete en el canal. Y nos seguimos viendo. Hay muchos temas, otras cosas que vamos a ir metiendo poco a poco. Y ya sabes, que Dios te bendiga. Cuídate. Bye.